Bien, pues no sé si te ha puesto o no te ha puesto el título. Bueno, lo habéis visto, seguro, en el WhatsApp del grupo de la Iglesia. El título que le puse a esta predicación es La sabiduría de Dios para una vida cristocéntrica. Y se lo puse ya al final porque la verdad que no me acordé, que se lo tenía que mandar a Paco, que era el que siempre pone esas imágenes y pone después el título. Pero pensando en la predicación, creía que era un título adecuado a lo que voy a compartir, ¿no? A la predicación, lo que vamos a estar meditando. Para introducir el mensaje, bueno, si os habéis fijado, yo muchas veces cuando pongo el título de la predicación me gusta poner una pregunta como título, por lo menos que nos preguntemos algo con el título, pero esta vez no lo he hecho. Esta vez no lo he puesto en forma de pregunta, he puesto la sabiduría de Dios para una vida cristocéntrica, del creyente, de cada uno de nosotros. Pero sí me gustaría ahora, a modo de introducción, haceros una pregunta o dejaros una pregunta. Y hermano, es bueno, yo pienso que es bueno, que de vez en cuando que nos hagamos preguntas. Y el Señor Jesucristo, en el tiempo que estuvo entre nosotros, mucha de su enseñanza que nos dejó, Él la hizo también con eso, con preguntas. Él lanzaba preguntas, y con esas preguntas era una forma de enseñarnos algo que Él tenía para nosotros. Y la pregunta que os quiero dejar ahora es la siguiente. La voy a leer para que no se me vaya a decir otra cosa. Si Cristo te diera la oportunidad hoy de concederte una sola petición, la petición que tú quisieras, o que tú quieras, o que tú tengas en tu corazón, ¿cuál sería? Piensa que Cristo está aquí y te quiere dejar que tú le hagas una petición, la que tú quieras. ¿Qué petición le harías al Señor? Quédate ahí con esa petición en tu corazón, y a lo largo de la exposición de la palabra la vamos a contestar, pero la vamos a contestar con la palabra de Dios. No la voy a contestar yo, sino vamos allá a la palabra y vamos a buscar la respuesta. La carta de Santiago, que es la que he estado yo meditando en la última, si acordáis, no la última predicación que fue cuando la presentación de nuestra nieta Manuela, sino la anterior, ya creo que fue por ahí, por abril. Esa predicación fue sobre la carta de Santiago, en la que últimamente estoy meditando un poco. Y en la carta de Santiago es una carta eminentemente práctica, porque tiene, si la leéis o si os fijáis en lo que nos dice, tiene enseñanzas directas y confrontadoras. Santiago nos dice, podemos decir, como se dice cotidianamente, nos dice la verdad y sin anestesia. Él no va dando una vuelta y te dice, no, él te lo dice del tirón. Y es porque él entiende que hay ocasiones para que la verdad sea dicha de una forma, pues, con más mansedumbre, por así decirlo, y que hay otras ocasiones en que simplemente necesita dejar caer la verdad, el peso de la verdad de Dios, de forma que sacuda en nuestra mente y nos haga reaccionar. Y tal vez él lo aprendió de Jesucristo durante el tiempo que estuvo ministrando aquí en la tierra, porque si os fijáis, en Jesús, tú te encuentras a Jesús que en un momento dado le traen una mujer hallada en adulterio y Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dice, todos se han ido. Y fijaros que Jesús, si os fijáis en este episodio, Jesús con una ternura le dice, yo tampoco te acuso, vete en paz y no peques más. Pero sin embargo ese mismo Jesús
que vemos aquí con esta ternura, con ese cariño hacia esta mujer, es el Jesús que en otro momento dado te dice: si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y tírala, porque te es mejor entrar con un miembro menos que perderte todo tu cuerpo en el infierno. Es de una forma cortante, de una forma, en cierto modo, dura. Y la carta de Santiago es como eso, una serie de verdades, una detrás de otra, y la estructura de esta carta de Santiago es la misma que, si os fijáis, en la carta de Proverbios. La carta de Proverbios vemos también una serie de verdades en la que muchas veces una no tiene nada que ver con lo que viene a continuación, con la siguiente, no guarda ninguna relación. Y los versículos que vamos a ver de Santiago nos habla acerca de la sabiduría. Y de esa misma manera, Proverbios es el libro que más nos habla de la sabiduría de Dios. Y de hecho, el capítulo 8 de Proverbios personifica la sabiduría. Y hay muchos entendidos que dicen que el capítulo 8 de Proverbios se refiere a la persona de Jesucristo. Y es interesante porque cuando tú comienzas a leer Proverbios, escucha lo que dice el autor de para qué lo escribió. En Proverbios 1 nos dice: para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Y Santiago comienza en su carta a hablarnos de la necesidad que tenemos de manejar nuestra vida con sabiduría. Pero déjeme que te recuerde lo que estuve compartiendo en la última predicación, que fueron los primeros 4 versículos de Santiago. Ahí hablamos de cómo Santiago nos invita, no sé si os acordaréis, en el capítulo del 2 al 4, a considerar como sumo gozo las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y el versículo 4 nos dice que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seamos perfectos y completos sin que nada nos falte. La idea es que la tribulación produzca un grado de paciencia en cada uno de nosotros, donde perseverando en esa paciencia termine formando un hombre completo y maduro sin que nada le falte. Y inmediatamente después de ese versículo 4 que termina sin que nada le falte, vamos a leer en este capítulo 1 los versículos del 5 al 8, que es donde vamos a estar meditando en esta mañana. Y dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, creo que dice antes sin que nada le falte, pero si a alguno de vosotros le falta sabiduría, que se la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, es bueno cuando vamos a un texto, al menos lo que yo estoy aprendiendo últimamente, y queremos meditar un poco en la palabra del Señor, es bueno que le hagamos preguntas al texto. Y a este texto le podemos preguntar de qué habla el texto. Y de eso que habla, ¿qué es lo que nos está diciendo? Y este texto que acabo de leer
es fácil ver de lo que habla. Habla de sabiduría. Y la otra cosa es de cómo pedir esa sabiduría y de la relación que guarda la sabiduría con la fe. Ahora, ¿qué dice de esa sabiduría? En primer lugar, me dice como si yo tuviera que hacerme un inventario, como si yo tuviera que preguntarme, ¿necesito o no necesito sabiduría? Porque fijaos que dice, si tiene falta de sabiduría, entonces debemos preguntarnos si necesito o no necesito sabiduría. Y eso es importante que lo hagamos, porque la mayoría de las veces asumimos que tenemos la sabiduría suficiente para liderar nuestras vidas, para llevar nuestras vidas. Y es importante de que tengamos cuidado con eso, porque muchas veces vivimos tomando decisiones sin nunca consultar la sabiduría del cielo y descansando en nuestro propio entendimiento, lo cual está prohibido en la palabra de Dios, como vamos a ver en Proverbios capítulo 3, versículo 5, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, hasta que nosotros no veamos las cosas a través de los lentes de la palabra, nos seguirá faltando sabiduría. La mejor evidencia de ver que nosotros no creemos que nos falta sabiduría es tal vez de que por cada 100, piénsalo, yo por lo menos lo veo así, por cada 100 veces que pedimos en oración al Señor, tal vez una vez pedimos por sabiduría, o tal vez ninguna. Y la verdad es que cuando yo pienso en mí mismo, yo necesito sabiduría para compartir la palabra de Dios. Yo necesito sabiduría a la hora de aconsejar a otro hermano. Yo necesito sabiduría para liderar mi vida, para organizar mi vida. Yo necesito sabiduría a la hora de planificar junto con los hermanos del consejo lo que es la vida de iglesia. Yo necesito sabiduría para ser esposo, o tú necesitas sabiduría para ser esposa o para ser esposo, porque necesitamos la sabiduría de Dios. Y muchas veces creemos que no, creemos que somos suficientes, que no nos hace falta. Pero, hermano, la presencia o ausencia de sabiduría afecta tu existencia de manera absoluta. Todos tus pensamientos, todas tus decisiones, todo lo que vas a hacer, todo lo que vas a decidir, cómo vas a criar a tus hijos, aunque aquí la mayoría ya los tenemos criados, pero para todas esas cosas de nuestra vida, que muchas veces vemos que son cosas cotidianas, necesitamos la sabiduría del cielo. Hermano, fíjate la importancia que tiene esto. Si tú miras hacia atrás en tu vida, ¿cuántas veces no hemos cometido errores en el pasado? Seguro que sí, todos hemos cometido errores. Pues la mayoría de los errores que hemos cometido han sido por falta de sabiduría.
Entonces, como nos dice la palabra aquí en Santiago, Él nos está enseñando, nos está tratando de enseñar que tengo que preguntarme ¿qué es la sabiduría? Porque podemos hablar mucho de yo necesito sabiduría, tú necesitas sabiduría para caminar en este mundo. Y lo más importante es lo que te voy a decir después, de para qué necesitamos sabiduría. Pero la pregunta sería, ¿qué es sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría no es conocimiento. La sabiduría no es habilidades. Hay personas que son ateas y tienen mucha sabiduría. Hay personas que son ateas y tienen mucho conocimiento, no sabiduría. Tienen conocimiento y tienen habilidades, pero la sabiduría no es conocimiento. La sabiduría, de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado, viene de Dios. De hecho, el autor de Proverbios nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. La sabiduría comienza en la manera en que tú conoces a Dios. En la manera en que tú conoces a Dios. En la manera en que tú lo reverencias y te sometes a su ley. La sabiduría que viene de Dios es una capacidad especial que Dios da a aquellos que le buscan y que nos permite, en primer lugar, discernir la verdad del error. Porque muchas veces tomamos decisiones sin hacerlo. Hermanos, la sabiduría de lo alto es lo que termina agradando a Dios, bendiciendo tu vida y la vida de otros. Un problema fundamental de los hijos de Dios es que no acabamos de entender que pertenecemos a un reino, que ese reino tiene un rey, que ese rey es soberano, que tiene siervos y que el rey que tiene siervos nos ha dejado aquí primordialmente para buscar los intereses del reino y no los intereses míos. Mientras yo no entienda eso, yo no voy a vivir sabiamente. Cuando el Rey se encarnó, antes de ir a la cruz, nos dejó claramente la enseñanza de que mi función como miembro de ese reino es solo una, y todos la sabemos, la hemos leído muchas veces en la palabra de Dios, buscar el reino de Dios primero y todo lo demás se me dará por añadidura. Hermanos, entender eso, pero no solamente entender eso, sino más importante, vivir conforme a esa verdad, es un entendimiento que solamente Dios puede dar. Y por eso Santiago está diciendo, tú necesitas sabiduría para vivir la vida cristiana. Tenemos que pedir a Dios sabiduría, no solo porque Él es la fuente de toda sabiduría, sino porque nuestro Dios, como hemos leído, se deleita en darte sabiduría y dártela en abundancia. Hermanos, yo necesito sabiduría para amar lo que Dios ama, porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que Dios ama. Yo necesito sabiduría para decidir a favor de los intereses del reino y no a favor de mis propios intereses.
yo necesito sabiduría para someterme debidamente al Rey. Porque muchas veces pensamos que estamos sometidos al Rey y vivimos en rebelión. Muchas veces pensamos que estamos sometidos al Rey y vivimos en rebelión. Hermanos, si hay algo que está claro en la palabra de Dios, es que la sabiduría que nos está hablando Santiago y que el libro de Proverbios también nos habla y que el resto de la palabra nos enseña, es que no tiene nada que ver ni con nuestros deseos, ni con nuestros anhelos, ni con nuestras emociones, ni con nuestra capacidad intelectual. Depende exclusivamente de la voluntad de Dios, que es revelada a través de su Espíritu Santo y que el mismo Espíritu Santo me ayuda a quererla y luego a obedecerla. Santiago dice, si tú necesitas sabiduría para caminar en la vida, entonces pídesela a Dios. Dios es la fuente de toda sabiduría. Y escucha lo que ha dicho Dios, lo que dice Dios, la fuente de sabiduría, con relación a ella. Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia, que es conocimiento, y gozo. El autor de Eclesiastés es el autor de Proverbios, Salomón, y el autor de Eclesiastés dice, la sabiduría viene de Dios. Él la da, pero Él la da, Él no la da indiscriminadamente, Él la da al que le agrada, a la persona que le agrada. Y Santiago dice que Dios, como hemos visto, es la fuente. Dios se deleita en darla abundantemente. Por tanto, pídesela. Y si tú unes estas dos enseñanzas, que Dios la da abundantemente y que Dios se la da a quien le agrada, entonces, hermanos, mi vida de obediencia es la que va a traer sabiduría a nuestra vida, porque Dios se agrada cuando le obedecemos. Nuestra vida de obediencia va a ser la que va a traer sabiduría a nuestra vida. Proverbios 2:6 dice que Dios da la sabiduría. Proverbios 4:7 dice lo principal es la sabiduría. Y Eclesiastés dice que cuando yo agrado a Dios, en otras palabras, cuando yo le obedezco, como estaba diciendo, Él me da sabiduría. Entonces yo necesito caminar en obediencia para ser bendecido con sabiduría. Hermano, la sabiduría nos permite vivir la vida de una mejor manera. Te permite pensar más prudentemente. Te permite ver los tropiezos en el camino y cómo evitarlos. El autor de Proverbios nos dice también en el versículo 2 del capítulo 11, más con los humildes está la sabiduría. O podemos decirlo de otra forma, la humildad conduce a la sabiduría. Y es verdad, porque la persona que es soberbia nunca va a llegar a ser una persona sabia en el Señor, porque es la persona que dice, yo soy suficiente con lo que yo sé, para mí tengo suficiente, yo sé cómo manejarme en este mundo. Y nuestra vida entera, con todos sus triunfos, con todos sus fracasos, va a depender de cómo manejemos esa vida con o sin sabiduría. La sabiduría que Dios concede es la que te permite ver la vida
por encima del sol. Cada vez que nosotros vemos la vida por debajo del sol, nos falta sabiduría. Nos falta sabiduría y mucha. Hermanos, todo se evalúa a la luz de la eternidad. Ver la vida por encima del sol y no quedarnos viendo la vida por debajo del sol es algo indispensable para el Hijo de Dios. Si nos quedamos viendo la vida por debajo del sol, con nuestros problemas, con nuestras dificultades, con todo lo que conlleva vivir en este mundo, vamos a vivir primero no obedeciendo a Dios y después vamos a llevar una vida que no es ni la vida que le agrada a Dios, ni la vida que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Debemos vivir la vida por encima del sol. Y vivir la vida por encima del sol es sabiendo de que tenemos una vida eterna con nuestro Padre Celestial, que mandó a su Hijo para que nuestros pecados fueran perdonados y para que no lleváramos una vida en este mundo mala, de sufrimiento, sino con nuestra mirada puesta en el más allá, en esa eternidad. Por aquí estamos viviendo un tiempo muy pequeño, pero tenemos toda una eternidad para vivirla con nuestro Señor. Y yo muchas veces lo he pensado y me canso como todos vosotros. Y necesito del Señor como todos vosotros, o más. Pero muchas veces pienso que tengo que darlo todo lo que el Señor quiera que dé aquí, en su obra, buscando su gloria, por mucho que me canse, porque después, hermano, tendré toda una eternidad para descansar en su presencia. Hermano, si te cansas aquí, recuerda que después vas a tener una vida de descanso eterna con Dios. Nuestro esfuerzo aquí es nada comparado con todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, siguiendo aquí con Santiago, nos habla de dos cosas, como dijimos al principio, de sabiduría y oración, de sabiduría y de cómo pedirla. Y vamos a ver ahora de la conexión entre la oración, la fe y la sabiduría. ¿Qué es lo que implica orar con sabiduría en medio de la tribulación de que hablamos en el mensaje anterior, como dije al principio, en los versículos 2 al 4 de Santiago? Hermanos, nosotros necesitamos sabiduría incluso para aprender a orar. Y eso fue exactamente lo que los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, porque no sabemos cómo. Nosotros tenemos que pedir con sabiduría y creer y tener fe. Nuestras oraciones más frecuentes en medio de la tribulación suele ser una, y es que Dios nos saque de la tribulación. Esa es nuestra oración más frecuente, la tuya y la mía. Pero hermano, creo que no debe de ser esa. Nuestra oración en medio de la tribulación debe de ser
¿Qué es lo que el Señor me quiere enseñar a través de esa tribulación que Él permite que yo pase? Porque cuando el Señor nos permite pasar por una tribulación es porque Él quiere enseñarnos algo a través de ella. Como decía al principio, vamos a ir ahora a la pregunta que os dejé. Si tú tuvieras una sola cosa que pedirle a Dios y Él te garantiza que te la va a conceder, ¿cuál sería? Yo no sé lo que tú le pediste al principio, pero déjame que te lea unos versículos, una historia que viene aquí en la palabra de Dios, en Segunda de Crónicas, capítulo 1 y los versículos del 7 al 12. Y también está esa misma historia en Primera de Reyes 3, pero vamos a leerla en Segunda de Crónicas, capítulo 1 del 7 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese, pues, ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas o gloria, o riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Salomón entendió antes que Cristo viniera que tú necesitas buscar solo una cosa: el reino de Dios primero, y todo lo demás se nos va a dar por añadidura. Y hermanos, ¿tú piensas que Dios se complació en esta petición que hizo Salomón? Fíjate lo que dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 3 y el versículo 10. A Dios le agradó que Salomón no pidiera ni bienes, ni riqueza, ni gloria, ni fama, ni nada material. Fijaros lo que le dice el Señor: fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto a Dios. Fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto a Dios. Hermano, Dios está más inclinado a conceder sabiduría que cualquier otra petición que tú o yo hagamos a Dios. Y es que como te dije antes, para amar a Dios necesitamos sabiduría. Para obedecerle, yo necesito sabiduría de Dios. Para discernir su voluntad y ver la mejor forma de llevarla a cabo, yo necesito sabiduría de lo alto. Yo necesito sabiduría para evitar las tentaciones. Cuando tú pides sabiduría solamente
como Salomón lo hizo, hay algo que es vital para Dios. Y es que tú le estás demostrando a Dios de que tú confías en el carácter de Dios. Y tú sabes de que todas las demás cosas que tú no le pidiste, Él te las va a conceder. Tú confías en el carácter de Dios. Y tú le estás diciendo a Dios, yo sé que todas las cosas, todas las demás cosas, tú me las vas a conceder. Cristo nos enseñó directamente esto, a no pedir por las cosas de este mundo. Déjame leerte unos versículos, son 3 versículos que están en el Evangelio de Mateo, pero te los voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y luego la voy a leer de como nosotros normalmente la conocemos. Y dice así, Mateo 6, del 31 al 33. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Ahí está todas las cosas, todo lo material. Y escucha ahora, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Notaste esa parte? Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y nos habla de su justicia, que habla también el texto. Y Él le dará todo lo que necesitan. Y el texto, como lo conocemos normalmente, es busquen el reino de Dios primero y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Hermanos, la vida de Salomón entendió, mejor dicho, perfectamente de qué se trata a la hora de pedirle a Dios. Y él pidió sabiduría solamente para gobernar su vida. La vida de Salomón también nos ilustra algo que a veces se nos pasa, y es que la diferencia entre conocimiento y sabiduría es que el conocimiento yo lo retengo. Por ejemplo, como todos aprendemos, 2 más 2 son 4, 3 por 4 son 12. Si yo un día me aparto del Señor, si yo un día me descarrío, me aparto del Señor, el conocimiento yo lo retengo, yo sigo teniendo el conocimiento que he adquirido. La sabiduría no es así. La sabiduría que Dios da, si yo me aparto del Señor por culpa del pecado, la sabiduría la voy a perder. Para ilustrárselo, es como la manguera que hay fuera de nuestra hermana Carmen. Tú coges la manguera, la enchufas la fuente de agua al grifo y mientras que está enchufada sale agua y sale agua a presión. Tú desconectas la manguera de la fuente, de ese grifo, se acabó el agua. La sabiduría es igual. En el momento que nosotros nos desconectamos de Dios por culpa del pecado, se acabó nuestra sabiduría. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Se desconectó de Dios y se le acabó la sabiduría y cometió todos los pecados del mundo. Ya para ir terminando,
hay un escritor cristiano que en uno de sus libros dijo con relación a la oración que la oración no consigue nada a menos que la fe sea su compañero inseparable. Nuestra fe crece en la medida que yo conozco a Dios. Jesús vino a revelar al Padre, pero vino también para revelarnos cómo vivir, para enseñarnos cómo orar. Él nos enseñó, hágase su voluntad o hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y para que quedara claro que eso no fue solo palabra bonita, cuando a él le tocó orar en Getsemaní, en su última hora, él le dijo al Padre, con otras palabras, pero él le dijo, si es posible que esa cruz pase, pero ¿sabes qué, Padre? Yo quiero, o yo te pido, yo no te pido que quite esa cruz, sino que se haga tu voluntad. La oración de Getsemaní no le evitó a Cristo la cruz, como todos sabemos. Cristo no oró para que Dios entrase en sus propósitos. Cristo oró para Él entrar en los propósitos del Padre. Y esa es la función de la oración tuya y mía. Nosotros oramos o debemos orar para entrar en los propósitos de Dios. Velad y orad para que no entres en tentación. Y hermanos, la sabiduría del cielo que llevó a Cristo de la cruz a la gloria es la misma sabiduría que te tiene a ti y a mí aquí, en este desierto. Porque estamos en un desierto, mientras que estamos en este mundo estamos en un desierto. Porque nosotros no hemos llegado aún, como dije al principio, aún no hemos llegado a ese reino que Dios tiene preparado, a esa casa celestial. A nosotros nos expulsaron del Edén un día y vamos a nuestro reposo final. Pero el camino a ese reposo es el desierto, como el pueblo de Israel, que estuvo 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Nosotros tenemos que caminar en este desierto antes de llegar a esa tierra prometida. Y como el título de esta predicación, para ello nuestra vida tiene que ser vida cristocéntrica. ¿Y qué es una vida cristocéntrica? Seguro que muchos hemos escuchado hablar de lo que es una vida cristocéntrica, o en predicaciones. Una vida cristocéntrica es, fíjate, la persona de Jesucristo. Y este cable, no he traído nada porque se me ha olvidado. Y este cable, pero bueno, esto me vale. Y este cable es tu vida. Tu vida tiene que girar alrededor de Cristo. Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Cristo no puede estar a un lado de nuestra vida. Piensa que nuestra vida es este rectángulo. Cristo no puede estar en la esquina, ni en la otra esquina. Cristo tiene que estar en el centro de cada una de nuestras vidas. Y hermanos, si Cristo está en el centro de nuestras vidas van a lucir de una forma maravillosa, porque Cristo es bondadoso y nos da todo lo que necesitamos, no todo lo que queremos. Él nos da
todo lo que necesitamos para que nuestras vidas reflejen su gloria. Voy a terminar y solamente deciros una cosa que me gustaría. Y es que cuando Cristo venga, yo no sé cómo será. Cuando Cristo venga, no sé cómo será. Ahí lo dejo para los hermanos que tal vez estudian más la palabra y no sé si será antes de la gran tribulación, después de la gran tribulación, si vendrá por nosotros nos iremos y después la tribulación. No lo sé. Pero tampoco es una cosa que me afecte mucho personalmente y respeto a los hermanos los alabo a los hermanos que se preocupan más en ese sentido. Pero yo lo que quiero solamente una cosa y es lo que me importa. Y es que el día que suene la trompeta final, como dice la palabra de Dios, que toda su iglesia podamos decir: Jesús, tú eres mi Señor, tú me conoces y yo sé que tú vienes por mí. Padre, yo sé que tú vienes por mí, porque me conoces y tú me tienes escogido en las palmas de tus manos. Que el Señor los bendiga, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos sentimos amados por ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado, Señor, de cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, porque tú tienes preparada una morada. Señor, sabemos que tenemos que pasar por este desierto, pero, Padre, tenemos también la tranquilidad de que tú lo estás pasando con nosotros, de que tú nos llevas de tu mano, Señor. Y si a veces nos sentimos solos, Padre, es porque nos falta sabiduría, Padre. Nos falta sabiduría para poder verte con los ojos de la fe a nuestro lado, para saber de que tú, como dijiste en tu palabra, no nos dejarás hasta el fin, hasta ese día maravilloso en que volvamos a ti. Y, Señor, danos discernimiento, Padre. Danos esa sabiduría de lo alto para comprender tu palabra. Pero no solo para eso, Señor, sino para vivir tu palabra, para manejarnos en este mundo como tú quieres que vivamos, Señor, siendo luminares, reflejando a Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, de esa fe que un día derramaste en nuestros corazones. Y, Señor, no somos dignos de ti, pero en tu misericordia tú viniste a morar en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a reconocerte como el Rey de Reyes, como ese Rey que tiene un reino y que somos siervos de ese reino y de ese Rey. Y, Señor, que nuestro caminar cada día refleje, Señor, a Cristo Jesús en cada uno de nuestras vidas. Bendice esta iglesia, Padre. Te pedimos por los hermanos que no están aquí, Señor, en esta mañana con nosotros. Bendícelos donde ellos estén y ayúdanos como pueblo tuyo a glorificar tu nombre, no solamente aquí en este lugar,
en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, donde quiera que tú nos pongas. Que la persona que nos vean algo especial. Tal vez no te vean a ti, pero que vean algo especial, que le llegue a preguntarse, yo quiero tener eso. Y ahora, Señor, despídenos con tu paz y tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.